Aún las fallas más complejas pueden ser corregidas con mayor facilidad y rapidez. Para mayor confiabilidad y accesibilidad del sistema. El módulo IQ Bitsa. Un nuevo concepto de funcionamiento inteligente para compresores de tecnología avanzada Bitsa. Les agradezco por ver este vídeo. Espero que puedan ver algunos de nuestros otros vídeos. Gracias. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar Bitser GreenPoint en este jueves 10 de diciembre. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Ahora sí vamos a dar inicio. El webinar del día de hoy está titulado Alcanza ultrabajas temperaturas con Bitser. Tiene una duración aproximada de 60 minutos. Y antes de comenzar, les voy a avisar nuestros avisos generales rápidos. Bitser México S.A.D.C.B. es responsable del legítimo uso, control y tratamiento de sus datos personales, por lo que ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad, el cual lo podrán encontrar en nuestro blog de Bitser. Durante la presentación, los micrófonos de todos los asistentes estarán apagados y cualquier duda la podrán expresar en la sección de Q&A, la cual se encuentra en la barrita de abajo, es el tercer botoncito. Las dudas se estarán resolviendo al finalizar el webinar. Y también para todos aquellos que no hayan podido ver este webinar mediante Zoom y lo estén viendo mediante Facebook Live, en los comentarios de igual forma pueden poner sus dudas, estas se estarán revisando e igual se estarán contestando al finalizar la presentación. En caso de que haya quedado alguna duda sin resolver, que esperemos que no, se estará resolviendo vía correo electrónico. Durante la presentación, el ponente estará realizando algunas preguntas, por lo que es muy importante su participación. Y cualquier otra duda que les surja después, la podrán expresar en el correo en línea @bitsermexico.com. De igual forma, al finalizar el evento, se les enviará una breve encuesta de unas 5 o 6 preguntas, las cuales les pedimos su apoyo en resolver. Es una encuesta de satisfacción y para ir mejorando esto día con día. El ponente del webinar del día de hoy es el ingeniero Irving Grimaldo. Irving es gerente de Ingeniería de Aplicaciones de Bitser México y gerente de servicios de GreenPoint México. Irving es ingeniero industrial administrador y cuenta con más de 8 años de experiencia en la industria HVAC, con experiencia en sistemas de refrigeración tanto comerciales como industriales, sistemas con refrigerantes naturales como el CO2, el amoníaco y los hidrocarbonos, así como refrigerantes sintéticos de última generación, los HFOs, hidrofluorolecinas. Irving es conferencista fomentando buenas prácticas de refrigeración. Y bueno, pues le doy la palabra a Irving. Irving, mucho éxito en este webinar y pues esperemos que sea de mucho provecho para todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, Ceci. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en este nuevo webinar que les vamos a impartir por parte de GreenPoint Bitser. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de actualidad, ¿verdad? Un tema que está sonando mucho, como a lo mejor un requerimiento específico para la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces es importante conocer qué tecnologías podemos utilizar para poder cubrir estos nuevos requerimientos que están, digo, en gran volumen, porque realmente no son nuevos diseños, no son nuevos sistemas, pero sí es un requerimiento nuevo en cuanto al volumen y principalmente por la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, vamos a comenzar con este entrenamiento de ultra bajas temperaturas, no sin antes comentar lo que ya muchos conocemos, el aviso de confidencialidad de parte de Bitser. Esta presentación le pertenece a Bitser y no puede ser distribuida ni compartida sin previa autorización escrita de Bitser, ¿no? La renuncia de responsabilidad, esta presentación no va a tratar de diseño de sistemas, simple y sencillamente la presentación de los productos y pues bueno, ya la aplicación de esta información va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Que lo estemos aplicando. Y qué mejor que comenzar este webinar
que pues manteniendo nuestra bonita costumbre de iniciar con una pregunta para ustedes, ¿no? Y pues bueno, la pregunta aquí es, ¿sabes cuál es la temperatura promedio de la superficie en el planeta Marte? Y aquí les voy a compartir la pregunta. Son 4 respuestas, ahí las deben de estar viendo ya por ahí en su pantalla. 0 grados Celsius, menos 63 grados Celsius, menos 100 grados Celsius o 78 grados Celsius positivos. ¿Cuál es la temperatura promedio que tiene la superficie de Marte? Muy bien, pues ya la mayoría de ustedes votó. Llevamos el 66% de la gente que ya votó. Vamos a dar por terminada la encuesta porque al final de cuentas esto es muy sencillo después de preguntarle a tu asistente personal, a Google. Y pues bueno, ya pierde el efecto, ¿no? Entonces vamos a dar por terminada la encuesta. Voy a compartir los resultados solamente de manera informativa. Ahí lo están viendo. La mayoría de ustedes votó efectivamente por la respuesta correcta. La temperatura promedio del planeta Marte es de menos 63 grados Celsius, según nuestra fuente, que es precisamente la NASA, ¿no? La temperatura promedio de la superficie de Marte es menos 63 grados Celsius. Creo que ahí me equivoqué ahorita, menos 63 grados Celsius. Pero bueno, hay que contemplar que no es la temperatura mínima que se puede llegar a alcanzar o que está registrada de la superficie de Marte. Sin embargo, pues bueno, la pregunta era por la temperatura promedio. Aquí otro dato que les regalo para todos los curiosos. La temperatura más baja registrada en el planeta Tierra es de menos 88 grados Celsius y esta fue registrada en la estación soviética de Vostok en la Antártida. Entonces, nada más para que nos demos una idea de cuán frío podemos llegar a tener en el planeta, ¿no? Eso fue en la Antártida, como les comentaba, en ese puntito de ahí en la estación soviética de Vostok en la Antártida. Y pues bueno, una vez teniendo este parámetro como nuestro termómetro, digamos, y a lo mejor ubicarnos en el termómetro, ¿ustedes saben a qué temperatura se deben de almacenar las vacunas contra el COVID-19? Ahora sí, hablando de un tema de actualidad. Aquí les muestro la siguiente encuesta. Tenemos varias opciones. 20 grados positivos, menos 20 grados positivos, menos 10 grados positivos, menos 10 grados Celsius, menos 70 grados Celsius y menos 80 grados Celsius. Perfecto, ya la mayoría de ustedes votó. Vamos a dar por finalizada la encuesta. Les comparto resultados a manera informativa y vemos que la mayoría de ustedes, el 53%, votó por menos 70 grados Celsius. Esta es, pues si bien una respuesta correcta, no es una respuesta completa. ¿Por qué? Porque de hecho, la temperatura a la cual se deben de almacenar las vacunas va a depender del tipo de vacuna del que estamos hablando. Existen diferentes laboratorios que están trabajando ya en diferentes tipos de vacunas y cada una de ellas tiene un requerimiento de almacenaje y cadena de frío que debe de cumplirse. En este caso, la vacuna, por ejemplo, de Pfizer es la vacuna que precisamente aparentemente es la que van a traer para México en la primera oleada de vacunas y precisamente es la que tiene mayores requerimientos, ¿no? Mayores requerimientos ahora sí que de enfriamiento o de cadena de frío para su almacenaje. Y pues bueno, también para tener una noción de lo que estamos hablando aquí en estas temperaturas de menos 70, menos 80 grados Celsius, les muestro otros ejemplos de vacunas y sus temperaturas de almacenaje. Por ejemplo, la vacuna contra la gripe, que pudiese ser una de las más típicas, a final de cuentas que tenemos, ¿verdad? Sería un almacenaje muy común, por ejemplo, se pudiese hasta guardar en un refrigerador de la casa, ya que su almacenaje va entre los 0 y los menos 10 grados Celsius, ¿verdad? Ahora bien, la vacuna contra la varicela, el sarampión o la rubiola, prácticamente podemos aplicarla en un sistema o guardarla en un sistema tradicional de refrigeración sin ningún tipo de problema.
ya que, por ejemplo, la temperatura estándar de almacenamiento de congelados pues anda rondando los menos 18 grados Celsius. Y pues bueno, ya nada más para otros datos curiosos, menos 50 es la temperatura promedio del Polo Sur. Nada más para que nos demos una idea de cuán frío necesitamos la temperatura para el almacenaje de la vacuna de Pfizer, ¿no? Y recordar, la temperatura más baja registrada en la superficie del planeta fue en Antártida y es de menos 88 grados Celsius. La vacuna requiere aproximadamente menos 70, menos 80, entonces muy cercano a la temperatura mínima registrada en el planeta, ¿no? Entonces, a final de cuentas, realmente es un gran reto lo que tenemos actualmente con este tema de la pandemia y las posibles vacunas que podemos utilizar. Y si no conocemos las tecnologías de refrigeración adecuadas para alcanzar estas temperaturas de ultra baja, literalmente nos podemos quedar congelados. Y pues bueno, eso finalmente es lo que no queremos y es por el motivo por el cual estamos haciendo este entrenamiento, ¿no? Presentarles cuáles son las opciones que ustedes tienen para adquirir un sistema de refrigeración que pueda alcanzar estas temperaturas de ultra baja temperatura, ¿no? A final de cuentas, desafortunadamente, ahora sí que la distribución de la vacuna no va a ser tan sencilla como esta imagen, ¿no? Como esta imagen que pues es más un chascarrillo, ¿no? Pero a final de cuentas, desafortunadamente, y es algo triste, no va a ser tan sencillo como esto, ¿verdad? Entonces, un punto importante que hay que recordar es que estas temperaturas, si bien en este tipo de aplicación para vacunas no es a lo mejor tan común en volumen, sí lo es para otro tipo de aplicaciones. Quizás no es el sistema del día a día, pero sí existen ya sistemas que están trabajando por debajo de menos 40 grados Celsius en diversas industrias. Por ejemplo, en la industria alimenticia, en la producción de helado, se pueden llegar a necesitar temperaturas por debajo de menos 35, menos 40 grados Celsius. Además, también en las plantas de deshidratados, de alimentos deshidratados, por ejemplo, para las frutas, para cereales, o bien productos de café instantáneo, también pueden llegar a necesitar este tipo de sistemas de ultra baja temperatura para sus procesos, ¿no? En cuanto a la industria médica, no solamente en el tema de vacunas es necesaria este tipo de temperaturas o sistemas que alcancen estas ultra bajas temperaturas, también para la preservación de plasma de sangre o bien para terapias frías, por ejemplo, cámaras reumáticas también son utilizadas con este tipo de sistemas de ultra baja temperatura, ¿no? Una de las más comunes también que existen son para cámaras de, digamos, control ambiental. Aquí en este tipo de cámaras, principalmente para la prueba de partes automotrices, electrónica automotriz o de envejecimiento de las partes, pues bueno, se utilizan ese tipo de sistemas también de ultra baja temperatura para llevar a la cámara de a lo mejor una temperatura de más 40 grados Celsius hasta una temperatura de por debajo de menos 40 grados Celsius, ¿no? O sea, a final de cuentas, estos son sistemas que quizás en volumen no es lo más común del día a día, pero sí son ampliamente utilizadas ya en otro tipo de sistemas, ¿no? Y hay que contemplarlo. La tecnología existe, está siendo aplicada actualmente. Simple y sencillamente ahorita lo que tenemos es un requerimiento para otro tipo de situación y con un tema un poquito más crítico, ¿no? A final de cuentas, la producción de helado, pues bueno, lo que se llegase a perder por alguna pérdida de temperatura sería el mejor producto, que a final de cuentas a lo mejor repercute de manera económica. Sin embargo, no estamos hablando quizás de un tema de salud tan delicado como es ahorita las vacunas contra el COVID-19, ¿no? Entonces, es de suma importancia contemplarlo. Quizás el grado de, ahora sí que eficiencia y el grado de seguridad que debemos de tener en ese tipo de sistemas ahora para el tema de las vacunas, pues va a ser un poquito más elevado que lo que vemos o que conocemos actualmente. Sin embargo, no es algo que no exista en el mercado. Ya existen, como les comento, aplicaciones médicas donde también se tienen estos requerimientos puntuales de eficiencia y seguridad, ¿no? Ahora sí entrando en materia, les pregunto yo, ¿qué tipo de sistemas son los que necesitaríamos precisamente para alcanzar estas ultra bajas temperaturas? Aquí les muestro ya la encuesta y aquí les muestro unos diagramas que los van a ayudar a contestar esa pregunta. Vamos a necesitar un sistema de etapa sencilla con compresor de tornillo, o bien vamos a necesitar un sistema con compresores de 2 etapas, o bien vamos a necesitar un sistema en cascada, prácticamente con la división de la compresión en 2 etapas también.
¿Cuál sería la respuesta correcta? La idea de todo esto, no se preocupen por la respuesta, realmente la idea de todo esto es precisamente que ustedes conozcan qué tecnologías van a poder utilizar. Simple y sencillamente estamos haciendo esta encuesta como a manera didáctica, ¿no? A mí la verdad es que cuando me hacen preguntas y a lo mejor me equivoco o las acerto sin realmente conocer la respuesta real, pues bueno, se me queda más grabada la información, ¿no? Entonces, por eso es que se está haciendo esta pregunta. No es realmente algo que requiramos que conozcan actualmente, pero sí sería, digamos, nuestra meta. Si al final del entrenamiento ustedes pueden contestar esta pregunta con más seguridad, hemos alcanzado la meta de este entrenamiento del día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a terminar la encuesta y les muestro resultados. 46%, la mayoría de ustedes votó por un sistema en cascada y otro 43%, muy reñido por ahí, votó por ambos sistemas, tanto el sistema de 2 etapas como el sistema en cascada. Realmente la respuesta completa correcta es el inciso D. Prácticamente ambos sistemas, un sistema con doble etapa de compresión, ya sea interna, perdón, en la carcasa del compresor o bien externa con 2 compresores en un sistema cascada, sería la manera en la cual se pudiese llegar a utilizar o alcanzar estas ultra bajas temperaturas en un sistema de refrigeración de compresión mecánica, ¿verdad? Eso es un punto importante. El día de hoy vamos a hablar de sistemas de compresión mecánica para alcanzar este tipo de temperaturas, ¿no? Entonces, las respuestas correctas son el inciso B y el inciso C, o sea, C finalmente el inciso D de nuestra encuesta. Ambos sistemas son de los que vamos a platicar un poquito más el día de hoy, tanto de los sistemas de 2 etapas como en los sistemas tipo cascada, ¿no? Y pues bueno, vamos a la siguiente encuesta. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos una compresión por etapas? De ahí les muestro varias opciones. Voten por la que crean ustedes conveniente, por favor. ¿Por qué requiero yo partir la compresión de mi sistema? O digamos el funcionamiento de mi sistema, ¿por qué lo tengo que partir en dos, no? Ya es en un sistema, digamos, sencillo, con un compresor de 2 etapas, o en un sistema que también termina siendo sencillo, sin embargo, con 2 sistemas de refrigeración, 2 etapas de compresión. Muy bien, ya el 75% de ustedes votó, bueno, ya llegamos hasta el 80% en lo que estaba hablando, entonces vamos a dar por terminada la encuesta. Les muestro resultados y efectivamente el 43% de ustedes votó por la respuesta correcta. Vamos a ver como quiera cada uno de estos puntos, ¿por qué? ¿Por qué todas las respuestas son correctas? Precisamente en este entrenamiento, simple y sencillamente esto es como un preámbulo a verlo, pues para ver más bien o identificar lo que vamos a ver en el entrenamiento, ¿no? Entonces vamos a dar por finalizada la encuesta y proseguimos con la presentación. ¿Por qué necesitamos compresión por 2 etapas? Pues precisamente por una de las respuestas que venía por ahí. Los compresores trabajan más eficientemente bajo una relación de compresión definida. Si tú ese compresor lo sacas de sus límites de aplicación y lo forzas, su eficiencia obviamente va a tender a disminuir. Primero vamos a tener que definir qué es la relación de compresión. Esa relación de compresión es una ecuación que se da, es un resultado que se da al dividir la presión de la condensación contra la presión de la evaporación. O sea, la presión de succión absoluta, eso es un punto importante. En dimensiones absolutas, por ejemplo, libras por pulgada cuadrada absolutas o bares absolutos en la succión, o bueno, de la descarga sobre libras por pulgada cuadrada absolutas en la evaporación o bares absolutos en la evaporación. Una manera más sencilla como a mí me gusta, ahora sí que mostrar esta relación de compresión
para una explicación de qué es la relación de compresión es a través de un termómetro, una escala, digamos. Y aquí rápidamente vamos a poder identificar que un compresor trabajando a menos 20 grados Celsius de evaporación con su respectiva presión de succión, ¿no? Dependiendo del refrigerante va a depender esa presión. Y una temperatura de condensación de 45 grados Celsius, traducida, digamos, o con su respectiva presión de descarga, que va a depender del refrigerante, absoluto, acuérdense, presiones absolutas, no va a brindarte la misma eficiencia energética, va a ser mucho mayor que un compresor que trabaje a la misma temperatura de condensación de 45 grados Celsius, pero tratando de evaporar con presiones prácticamente negativas o muy, muy bajas para alcanzar los menos 80 grados Celsius de evaporación. Aquí la eficiencia del compresor se va a caer, como se muestra en este gráfico. La línea negra representa un compresor de una sola etapa, y vemos que esta es la relación de compresión. A mayor relación de compresión, que sería, digamos, esta condición, a mayor relación de compresión, mi eficiencia volumétrica del compresor disminuye grandemente, ¿no? En el caso de un compresor de doble etapa, al revés, mientras la relación de compresión va aumentando, sí, también va disminuyendo su eficiencia, sin embargo, no es tan drástico su caída de eficiencia, ¿no? Y por el viceversa, un punto importantísimo, a relaciones de compresión cortas o pequeñas, digamos, en este tipo de condiciones, trabajando menos 20 con una condensación de 45, el compresor de 2 etapas no debería de operar y, a final de cuentas, si llegase a operar, vas a estar consumiendo más energía de lo que realmente requerirías con un compresor de etapa sencilla. Entonces, es bien importante saber dónde se va a aplicar un compresor de 2 etapas, por ejemplo, o un sistema en cascada, y dónde no. Dónde sí, con relaciones de compresión muy grandes, donde tenemos muy bajas temperaturas de evaporación que tenemos que alcanzar, donde no es requerido y donde no es factible por el tema de eficiencias, en relaciones de compresión medianas o pequeñas, hablando de sistemas de refrigeración comerciales un poquito más comunes, ¿no? O convencionales. Ahí se utilizan compresores de una sola etapa. Prosiguiendo con la pregunta, también veíamos que había una respuesta que decía que también se aumenta el consumo energético. Pues bueno, a final de cuentas, con esta disminución de la eficiencia volumétrica del compresor, repercute directamente también en la eficiencia energética del compresor, volviéndose un compresor que consume más energía por el simple hecho de bajarle la temperatura y la presión de succión al compresor, ¿no? Ahora bien, otro de los puntos importantes que debemos de considerar es que al momento de ir bajando la temperatura de evaporación, como vemos aquí en un ciclo de refrigeración dibujado en un diagrama de Molière, vemos que una relación de compresión pequeña, digamos para un sistema de media temperatura, a lo mejor en un supermercado, para, digamos, las vitrinas de media temperatura o para lácteos, refrescos, etcétera, pues vamos a tener por aquí este tipo de relación de compresión, donde tenemos una temperatura de descarga dada, pues considerablemente moderada, ¿no? Cuando bajamos la temperatura, por ejemplo, para las vitrinas de baja temperatura, vamos a encontrar que la descarga de los compresores de baja temperatura van a tener una temperatura de descarga mayor que los compresores de media temperatura. Va a depender mucho del refrigerante, pero bueno, en un sistema con los dos tipos de compresores con el mismo refrigerante, la tendencia es que el compresor de baja va a tener mayores temperaturas de descarga. Ahora, si nos vamos a la relación de compresión de una ultra baja temperatura, vamos a encontrar que la descarga es mucho más grande de lo cual puede soportar el compresor. Esto es uno de los principales motivos por el cual debemos de partir la compresión para tratar de evitar este sobrecalentamiento excesivo dentro del compresor, ya que esto va a causar la degradación del aceite. Una alta temperatura dentro del compresor, además de que puede llegar a dañar el propio metal con el que está fabricado el compresor, la carcasa del compresor, lo primero que se empieza a degradar es el aceite. El aceite empieza a degradar su viscosidad, ya no tiene la misma grados de viscosidad y ahora sí que propiedades para lubricar, por lo cual se causa un desgaste en todas las piezas mecánicas del compresor, llámese pistones, cigüeñales, bielas en el caso de compresores reciprocantes, que es lo más común para este tipo de sistemas de ultra baja temperatura, y pues bueno, eso es obviamente algo que va a limitar la vida útil del compresor, ¿no? La solución, pues bueno, ya lo mencionábamos, es un sistema multietapas o un sistema en cascada. Entonces vamos a iniciar con nuestra plática hablando de los compresores de 2 etapas y aquí rápidamente les doy un tip. Compresores de 2 etapas
para temperaturas por encima de menos 70 grados Celsius. Digamos, para a lo mejor las vacunas, quizás hasta la de Pfizer, sin embargo hay que investigar bien si se pudiese llegar a, o cuál es su expectativa de vida con temperaturas de cuarto o de camarita por encima de los menos 70 grados Celsius. Si yo estoy evaporando a menos 70, mi cuarto no va a estar a menos 70. Va a estar aproximadamente a menos 63, menos 60 grados Celsius de temperatura ambiental en el cuarto, ¿no? Entonces es de suma importancia contemplarlo. Compresores de 2 etapas pueden llegarse a operar hasta menos 70 grados Celsius. ¿Y cómo operan estos compresores de 2 etapas? Aquí les muestro una imagen. Es prácticamente un compresor tradicional reciprocante. La diferencia es que tenemos estas tuberías externas que no son negras. Bueno, digo, a final de cuentas es una pintura, ¿verdad? La que trae interna. Pero aquí lo que estamos viendo ni siquiera es el tubo, no es la pintura. Esto es aislamiento. Es tipo Armaflex, digo, por decir una marca comercial, ¿verdad? Pero bueno, es aislamiento para estas tuberías. Y vamos a ver qué son esas tuberías y qué pasa por ahí, ¿no? Pues lo primero es, en este esquema les voy a mostrar cómo es que opera un sistema de doble etapa. Tenemos la succión que viene desde los evaporadores, todo ese vapor recalentado que viene de los evaporadores de ultra baja temperatura, que quizás vaya a venir, si yo estoy evaporando a menos 70, quizás va a llegar a una temperatura de menos 75, menos 65, menos 60 grados Celsius hacia el compresor, derivado del recalentamiento o el ajuste de recalentamiento que tengamos en la válvula de expansión. Va a ingresar 100% vapor, o ese es el deber ser, ¿verdad? Hay que recordar que los líquidos no son compresibles, por lo cual nunca debe llegar el líquido al compresor. Entonces, vapor 100% llega a la cámara de compresión, a la primera etapa, que serían, en esta imagen, serían estas dos primeras cabezas. El vapor que viene de los evaporadores de ultra baja temperatura ingresa por este cabezal y se distribuye a las dos primeras cabezas, la de en medio y la derecha, viendo el compresor desde la bomba de aceite. En este caso, de este compresor de 6 pistones, ingresa a la cámara del pistón, se comprime, y al comprimirse lo que hace es llevar esa presión de ese refrigerante a una presión intermedia. Digamos, si estamos evaporando, digamos que a menos 8 libras, por decir un dato, ¿no? 8 libras negativas. O sea, si tuviese una fuga en el sistema en el lado de baja, realmente no sería una fuga de refrigerante, sería una infiltración. Es de suma importancia contemplar esos temas para evitar ingreso de humedad al sistema. Lo que va a hacer la primera etapa de compresión es descargarlo, digamos, a una presión intermedia, quizás 80 libras, 100 libras por pulgada cuadrada. Y pues bueno, aquí lo que va a hacer es descargar por este tubo intermedio. Que en este trayecto, lo que va a pasar es que por el lado, no se ve por aquí, pero el lado posterior de esta imagen, hay una válvula de expansión que está ingresando líquido evaporado o pulverizado, digamos, por decir una palabra, ¿verdad? Pero la palabra correcta es expansionado. Un líquido expansionado va a ingresarse hacia el tubo de la interetapa, lo cual va a enfriar la primera etapa de compresión o la descarga de la primera etapa de compresión, ya que cada que comprimimos un refrigerante, pues se le inyecta trabajo y ese trabajo se va a ver reflejado también en un aumento de temperatura. Y si vemos este gas que va a venir recalentado por la primera etapa, se va a ingresar directamente al motor, y lo que no queremos es que el motor sufra de alto recalentamiento. Entonces, por eso es que se le inyecta un líquido pulverizado o expansionado para ahora sí que hacer la disminución de la temperatura de la descarga de la primera etapa, pasa por el motor, se enfría y finalmente entra a la última cabeza de compresión, la segunda etapa de compresión, la cual ahora sí de una presión, como ya mencionábamos, de 80 o 100 libras en la succión de esta interetapa, vamos a descargar quizás a las 300, 350 libras que estamos acostumbrados, por ejemplo, con un R404, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es partir la compresión. Un mismo compresor está haciendo un doble trabajo, sin embargo, con un solo motor, ¿no? Y esto nos ayuda a aumentar la eficiencia energética del sistema. De otra manera, ahora sí que con una vista superior del compresor, vemos que la presión de succión o el vapor que viene de los evaporadores se inyecta hacia las dos cabezas, la intermedia y la de la derecha. Se hace la primera etapa de compresión, se descarga a presión intermedia por aquí, por ese tubo. Aquí no se ve, pero aquí debe de haber una válvula
de desrecalentamiento, una válvula de expansión. Su bulbo sensor va a ir pegado aquí mismo, antes de la entrada del compresor, el cual va a decirle a la válvula de expansión qué tanto abrir o qué tanto cerrar, dependiendo de la temperatura que vamos a tener a la descarga, a la entrada del motor, ¿no? Para poder propiciar un buen enfriamiento del motor. Se enfría, pasa a la siguiente cabeza y aquí ya se genera la última etapa de compresión, descargándose directamente al condensador, pasando quizás por un separador de aceite y pues bueno, ya posteriormente del separador va a pasar directamente al condensador, ¿no? Y cualquier otro tipo de dispositivos de protección o de servicio que pudiese haber en el camino hacia el condensador. Pues bueno, este tipo de sistemas de compresores de 2 etapas pueden operar con los refrigerantes más comunes que tenemos en el mercado. Un R22, el cual obviamente ya conocemos las limitantes que tenemos actualmente por el tema medioambiental y obviamente el económico y de disponibilidad, ¿verdad? Yo creo que este no sería el mejor de los refrigerantes a utilizar, pero sí quizás un 404, que sabemos la tendencia también a aumentar su precio. Sin embargo, para este tipo de sistemas puntuales, creo que valdría la pena, pues ahora sí que considerar este refrigerante. Ya si creamos un sistema, bueno, con este 404 podemos trabajar con temperaturas desde menos 25 grados Celsius de evaporación, lo cual ya comentamos que no es lo más conveniente. La recomendación sería un sistema de doble etapa, empiézalo a considerar para sistemas de menos 35 para abajo. Ya esto es como que un plus que les da Bitzer, pero no es la recomendación. Operar un sistema a menos 25 grados Celsius de evaporación con un sistema de doble etapa no va a ser nada eficiente y puedes tener hasta, bueno, así que problemas para el ajuste del sistema, ¿no? Entonces lo ideal es con temperaturas de evaporación de menos 35 hasta menos 70, con 404 es factible utilizar compresores de 2 etapas. Ya si quieren una solución un poquito menos dañina, y es importante mencionar un poquito menos porque al final de cuentas sigue siendo súper contaminante el R449A, que es el XP40, sustituto del 404, pues bueno, se puede llegar a utilizar también. Sin embargo, su rango de aplicación está un poquito más limitado, derivado de que este refrigerante tiene mayores temperaturas a la descarga. Entonces se limita a una temperatura de hasta menos 65 grados Celsius en un sistema, entre comillas, sencillo con un compresor de 2 etapas, ¿no? Ya mencionábamos, podemos alcanzar temperaturas de evaporación de hasta menos 70 grados Celsius. De hasta, no por debajo, hay una disculpa, aquí hay un error. Es de hasta menos 70 grados Celsius con 404 o R507 también. En el caso del XP40, hasta menos 65 grados Celsius. Punto importante es que estos compresores, ya mencionábamos que a menores temperaturas de evaporación, mayores las temperaturas de descarga, y sin embargo, en estos compresores no podemos instalar ventiladores de cabezas como estamos acostumbrados. Aquí lo que se va a utilizar es la inyección de refrigerante en la etapa intermedia. Como ya mencionaba en los gráficos anteriores, se debe tener una válvula de expansión que debe estar ingresando refrigerante ya expandido, digo, es la respuesta, el término correcto, ¿verdad? Expandido, para hacer el enfriamiento de la interetapa antes de la entrada al motor del compresor, ¿no? Aquí hay dos tipos de sistemas que podemos llegar a considerar en los sistemas de doble etapa. El sistema tradicional sencillo, digamos, donde tenemos la válvula de expansión inyectando directamente la interetapa sin ningún tipo de subenfriamiento más que el que nos pueda llegar a otorgar el condensador de manera natural. Aquí vemos cómo se comporta el sistema. Tenemos la primera etapa de compresión, donde llevamos la presión del refrigerante a una etapa intermedia, prácticamente intermedia perfectamente, digamos. Después bajamos su temperatura con la inyección de refrigerante a la etapa intermedia del compresor, ingresamos al motor y se comprime finalmente en la última etapa de compresión. El condensador pues ya hace su etapa de desrecalentamiento, condensación y su enfriamiento natural que pudiese llegar a dar, ¿no? Esto sería un sistema entre comillas sencillo. Lo único que necesitaríamos sería una derivada de la línea de líquido que vaya hacia la válvula de expansión. O bien, si lo que queremos es un sistema aún más eficiente con este tipo de sistemas de 2 etapas, lo que podemos llegar a implementar es un intercambiador de calor, muy comúnmente de placas, un intercambiador de calor interno, donde lo que hace este intercambiador es subenfría la línea de líquido saliendo del recibidor de líquido o del condensador, dependiendo del tipo de sistema, se subenfría y con esto tenemos una ganancia de eficiencia en mi evaporador, por lo cual con un mismo evaporador de un mismo tamaño ya dado, te va a brindar mucha mayor eficiencia, mucho mayor potencial para absorber calor en tu sistema, ¿no? Por el simple hecho de implementar este
intercambiador de calor que va a ayudar a recalentar también el vapor antes de la entrada del compresor para evitar algún tipo de entrada, perdón, pues sí, de refrigerante para evitar algún tipo de entrada de líquido a la interetapa directamente. Entonces aquí ya tenemos un intercambiador que me está ayudando a recalentarlo, ¿no? Y aquí, si se fijan, pues sí, es un poquito menos el beneficio en cuanto a la temperatura de descarga, sin embargo es controlado de todas maneras. Y a final de cuentas tenemos ahora sí que una temperatura de descarga disminuida al final y una eficiencia ganada por la implementación de este economizador. Así es como se verían los dos tipos de sistemas. Digamos, el tradicional o el más sencillo sería con el kit de recalentamiento, que Bitzer lo puede suministrar, con su válvula de expansión que va a generar el enfriamiento hacia la interetapa. Aquí vemos como una derivada de la línea de líquido saliendo del recibidor pasa por una etapa de filtración. Aquí tenemos también una solenoide para evitar la inundación del compresor en periodos de paro, la mirilla para verificar que no tengamos humedad en el sistema y pues bueno, y también obviamente flujo de refrigerante, que es su principal propósito, ¿no? No tanto la verificación de la humedad, sino que haya flujo de refrigerante a través de esa tubería, ¿no? Su válvula de expansión, que esto va a pulverizar, digamos, el refrigerante para evitar que tengas un ingreso de líquido directo o franco hacia el compresor. Y pues bueno, esto va a ayudar a enfriar esta interetapa, ¿no? Que tenemos el separador de aceite con su retorno de aceite hacia el cárter del compresor, la descarga que va hacia un separador de aceite, perdón, esto está al revés, la descarga que va por acá, perdón, va a pasar por su separador de aceite, va a pasar por su condensador, del condensador se va a su recibidor, su tapa de filtración, su mirilla y su línea de líquido a la temperatura que salió del condensador prácticamente, pasa por la válvula de expansión de los evaporadores, se evapora dentro de los evaporadores absorbiendo el calor del sistema, pasa por un acumulador, muy comúnmente aquí se recomienda un acumulador con intercambiador de calor interno para ahora sí que propiciar un buen recalentamiento a la entrada del compresor y además propiciar una buena viscosidad para el arrastre del aceite. Si tenemos este evaporador demasiado frío, el aceite va a estar muy viscoso y puede que no retorne de manera natural, entonces podemos ayudarle por ahí con un calentamiento dentro mismo del propio acumulador de succión, ¿no? En el caso del sistema con economizador, aquí lo que agregamos sería este intercambiador de calor, muy comúnmente de placas. Este también puede ser suministrado por Bitzer y, pues bueno, a final de cuentas, la derivada que va hacia el enfriamiento del compresor, pues bueno, se deriva, pasa por, digamos, aquí una derivada de líquido pasa a través de la derivada que va hacia el enfriamiento del compresor, va por acá, misma pasa por su válvula de expansión y se inyecta directamente este intercambiador economizador. La línea de líquido principal que va hacia los evaporadores se va a enfriar con este líquido que fue expandido, se enfría y pues bueno, ya llegamos con una entalpía o una diferencia de entalpía mayor hacia los evaporadores, lo cual me va a brindar una mayor capacidad y eficiencia en el sistema, mientras que el vapor se va a recalentar, lo que viene para enfriar a la interetapa, y pues bueno, ya con eso también aseguramos que nunca vaya a haber un ingreso de líquido, o entre comillas nunca, ¿verdad? Hay que tenerlo bien ajustado, hacia la interetapa del compresor, ¿no? Con este tipo de sistema que a lo mejor incluye un artículo más, podemos llegar a tener capacidades mayores con este tipo de sistemas, ¿no? Punto importante a considerar, cualquiera de los dos sistemas es válido, sin embargo, si no vas a implementar el economizador, es sumamente obligatorio y, se los recuerdo, siempre hay que desrecalentar la interetapa del compresor. De aquí no hay de otra, siempre hay que tener esta derivada de líquido para enfriar el compresor. Ya sea con economizador o sin economizador, siempre hay que adquirir este kit de recalentamiento. Existen 7 modelos de compresores en la marca Bitzer para este tipo de sistemas. Tenemos diseños de 4 y 6 cilindros con 3 tamaños de carcasas. Vamos desde 5 caballos hasta 30 caballos de potencia y pues bueno, ya prácticamente con las capacidades que nos otorgan estos compresores con 404 a una temperatura de menos 70 grados Celsius, considerando una temperatura de condensación de 35, que sería nuestro límite de aplicación, pudiésemos llegar a brindar una capacidad mínima de un décimo de tonelada con el compresor más pequeñito de 5 caballos, sin economizador y sin variador de velocidad, y con el compresor de 30 caballos de potencia nominales, pudiésemos llegar a brindar hasta una capacidad de 1.75 toneladas de refrigeración con variador de velocidad y economizador, operando el compresor a 70 Hz de potencia. Punto importante, todos nuestros compresores pueden operar con variador de velocidad.
De hecho, la selección de este tipo de compresores la pueden hacer directamente desde el Bitzer software, que aquí les voy a mostrar. Este está, digamos, disponible desde la página de www.bitzer-mediosoftware. Perdón, por ahí. bitzer-mediosoftware.com. Aquí van a encontrar la versión más actualizada porque está en internet. Ustedes pueden cambiar aquí al país México, idioma español, y lo pueden dejar en sistema internacional, ¿no? Y aquí está, compresores de pistón de 2 etapas, los seleccionan. Vamos a trabajar, por ejemplo, con un 404, con el compresorcito más pequeño. Vamos a ingresar la temperatura de evaporación mínima disponible con 404, me voy a límites y veo que esa es mi temperatura de evaporación mínima soportada. Sin embargo, con 40 grados Celsius de condensación no es posible porque ya estaría fuera del rango de aplicación. Yo tengo que bajar mi temperatura de condensación a 35. Se pueden utilizar condensadores evaporativos para alcanzar este tipo de temperaturas, por ejemplo, en Mexicali, en Monterrey, o en algún otro tipo de sistemas en la República o en el mundo, donde quizás la temperatura ambiental pues no propicie ese tipo de temperaturas de condensación, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de una pequeña cantidad de agua en un condensador evaporativo podemos alcanzar evaporativo o adiabático, perdón, podemos alcanzar estas temperaturas de condensación, ¿no? A 60 Hz, y pues bueno, aquí ya tenemos la posibilidad de correrlo con variador o sin variador. Aquí lo voy a correr sin variador. Y aquí está precisamente lo que les mostraba. Bueno, aquí el recalentamiento hay que considerar siempre un recalentamiento útil, que bueno, va a depender de lo que tú vayas a buscar en tu válvula de expansión. Comúnmente van a ser 10 grados Celsius en tu válvula de expansión, el ajuste de recalentamiento. Y ya vemos que nuestra capacidad frigorífica es de 0.81 kilowatts, lo cual equivale prácticamente a 1/10 de tonelada de refrigeración. Ya si tú quieres ver la capacidad con un variador de velocidad a diferentes velocidades, lo puedes hacer. A la máxima velocidad, este compresor te va a otorgar 0.94 kilowatts en el evaporador, que es la capacidad que realmente nos interesa. Y pues bueno, si lo bajamos aquí a 60 Hz, perdón, se movió ahí. Si lo bajamos a su mínima velocidad a 70 Hz, pues te va a brindar una capacidad de 0.41 kilowatts, ¿no? Y ahí te puedes ir frecuencia por frecuencia, revisando la potencia que te va a brindar a diferentes velocidades, ¿no? Aquí los refrigerantes que puedes utilizar, ya lo mencionábamos, puedes utilizar el 449 con la limitante de que solamente puedes evaporar hasta menos 65, como viene aquí, ¿no? Aquí tendríamos que evaporar a menos 65 para una cámara a lo mejor de menos 55, menos 58 grados Celsius. Temperatura de cámara, ¿no? Tipos de sistemas en los cuales se pueden llegar a aplicar estos compresores, pues bueno, desde sistemas sencillos como unidades condensadores como la que vemos por aquí, fabricada por Bitzer en Alemania, hasta este tipo de sistemas ya en rack, donde tenemos varios compresores en paralelo con sistemas de doble etapa, ¿no? A final de cuentas, ahora sí que las posibilidades son infinitas con estos compresores y pues bueno, obviamente la capacidad se va a multiplicar por la cantidad de compresores que tengamos instalados en nuestro sistema, ¿no? Como vemos, este tipo de sistemas, el beneficio que tenemos es que podemos condensar con un condensador, entre comillas, típico, por aire, y va a condensar a las presiones que comúnmente conocemos, ¿no? Aquí en este caso está integrado prácticamente la unidad, acá el condensador es remoto, ¿no? Vámonos ahora a los sistemas de ultra baja temperatura, pero con sistemas en cascada. Aquí sí podemos llegar a aplicar temperaturas de evaporación por debajo de menos 80 grados Celsius. Por ejemplo, para a lo mejor algún tipo de almacenaje donde se requiera una menor temperatura aún más abajo de menos 60, menos 65, pues bueno, y aquí ya la recomendación sería optar por un sistema en cascada, ¿no? Por la limitante de la temperatura de evaporación mínima que soportaría un compresor de 2 etapas. Aquí el compresor que vamos a utilizar es precisamente el convencional, el mismo que ustedes pueden llegarse a encontrar en una unidad condensadora tradicional o en un supermercado, en un rack de supermercados. Ese mismo compresor puede llegarse a aplicar en un sistema en cascada para ambas etapas de compresión. Aquí vemos un esquema simplificado. Tenemos nuestro espacio a refrigerar. Pudiese ser, por ejemplo, nuestra camarita donde vamos a tener las vacunas o cualquier tipo de producto que se va a requerir enfriar a ultra baja temperatura, quizás a lo mejor algún tipo de helado o nieve. Vamos a tener nuestro evaporador de ultra baja temperatura que va a estar trabajando quizás a menos 80 grados Celsius
con su respectiva válvula de expansión que va a generar un recalentamiento, digamos, de 10, 15 grados Kelvin de recalentamiento. Va a salir vapor 100% y va a ingresar al compresor Ecoline tradicional, trabajando quizás con un refrigerante R23. Esto es uno de los refrigerantes más comunes que se utiliza para estas etapas de ultra baja temperatura. El otro pudiese ser un R508B, también es un refrigerante aplicado y que Bitzer tiene algo de experiencia también con ese refrigerante, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la descarga va a pasar hacia un intercambiador que se le conoce como intercambiador cascada. Comúnmente es un intercambiador de calor de placas, que si se fijan, pues aquí no va a ser una condensación por aire o por agua como estamos acostumbrados, por ejemplo, en un chiller. Aquí lo que vamos a tener es un intercambiador de placas que del otro lado lo que va a estar enfriando el R23 para ser condensado es un sistemita extra de refrigeración que puede ser operado con cualquier tipo de refrigerante convencional. Puede ser 134, 404, pudiese llegar a ser CO2, amoníaco, pudiese llegar a ser quizás hasta un hidrocarburo. Obviamente con sus respectivas diseños de sistemas y pues obviamente seguridades que van a tener que aplicarse, ¿no? Pero bueno, este va a estar evaporando. Aquí vemos en un diagrama de Molière la condensación del R23 va a ser mayor, una temperatura mayor, digamos, a lo mejor aquí va a estar a menos 30 la condensación para una evaporación de menos 80 con el R23 y la evaporación del 134, bueno, perdón, aquí 134 quizás no sea lo más conveniente por la temperatura de evaporación que vamos a requerir, pero por ejemplo con un 404 vamos a tener una temperatura de evaporación de menos 35. Comúnmente este intercambiador de calor puede llegar a alcanzar deltas T de 5 Kelvin, por lo cual si este va a estar condensando menos 30, este va a estar evaporando menos 35. Siempre más abajo para propiciar el intercambio de calor, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas entonces, como vemos en el esquema, son dos sistemas que están interconectados, pero no mezclados. Ni su refrigerante, ni su aceite, nada, ni presiones se mezclan. Prácticamente están interconectados por un intercambiador tipo cascada, ¿no? Y pues bueno, aquí pudiésemos llegar a tener temperaturas de evaporación desde menos 50 hasta menos 85 grados Celsius con este tipo de refrigerante, por ejemplo, el R23, ¿no? El diseño del sistema, digamos, ya visto en un diagrama otra vez simplificado, pero ya de un tipo de sistema rack, lo podemos ver por aquí. Tenemos la etapa de baja temperatura con R23, donde tenemos nuestras válvulas de expansión de ultra baja temperatura, nuestros evaporadores, nuestras líneas de succión, que comúnmente van a tener un intercambiador de calor interno, puede ser de placas, puede ser de otro tipo de diseño, a lo mejor puede ser enrollado con la línea de líquido, con lo cual vamos a ganar una eficiencia para nuestro evaporador, pero su principal propósito va a ser un recalentamiento de ahora sí que el flujo de succión hacia los compresores de R23, ya que como menciono, a ultra bajas temperaturas, hablando de menos 80, menos 85 grados Celsius, el aceite puede llegarse a, si no solidificar, pues sí, tener una viscosidad demasiado grande, que no va a permitir el flujo del aceite a través del sistema. Entonces requerimos de recalentar ese flujo de refrigerante para propiciar un buen flujo de aceite hacia el compresor, o los compresores. En este caso, tenemos una etapa de separación, la cual comúnmente se recomienda de alta eficiencia para evitar que el aceite se me migre hacia el sistema y evitar tener que o hacer purgas de aceite, o a lo mejor hasta un tipo de hielo por gas caliente para ayudar a propiciar y calentar ese aceite a que fluya, ¿no? Un sistema condensador en cascada, donde tenemos del otro lado, pues ahora sí que ya el sistema de alta temperatura, que pudiese ser un 134, un 404, los refrigerantes más comunes, y pues bueno, ya un sistemita común que puede ser también utilizado para, digamos, a lo mejor algún tipo de andén, algún tipo de antecámara, donde utilicemos este tipo de sistema de alta temperatura para la antecámara de nuestro cuarto de vacunas, que va a estar a lo mejor evaporando menos 25, pues bueno, ya con este propio sistema podemos tener esos evaporadores trabajando a la par que este evaporador cascada que va a estar condensando al R23. El R23 va a pasar a su recibidor y pues posteriormente por su línea de líquido hacia los evaporadores de vuelta, ¿no? Como comentaba, aquí el tipo de compresores que se utilizan en este tipo de sistemas, tanto en la etapa de alta como en la etapa de baja, son los sistemas Ecoline tradicionales, prácticamente con una disponibilidad grandísima. Igual que los doble etapa, Los doble etapa también tenemos una amplia gama de productos en inventario, pero bueno, acá la serie Ecoline es la tradicional, que el pan de cada día, ¿no?
Entonces, estos compresores pueden ser utilizados también con R23, con sus respectivos, obviamente, requerimientos de protecciones, ¿verdad? Puedes llegar a tener hasta un compresor inteligente, por ejemplo, en la etapa de alta, ya con todas sus protecciones requeridas. En la etapa de baja, pues con la mayoría de las protecciones inteligentes se puede llegarse a tener con el módulo inteligente, módulo IQ de Bitzer. También los descargadores mecánicos, desde el 10 hasta el 100% de capacidad, con el módulo IQ lo pudiese llegar a tener en la etapa de alta y en la etapa de baja sin ningún tipo de problema. Aquí algunos ejemplos de sistemas. Este sistemita es un sistema en cascada que puede operar desde menos 45 hasta menos 80 grados Celsius con un condensador por aire que aquí no se muestra. Este es un condensador que va a ir instalado de manera remota pues ahora sí que en otra parte de la instalación. En este sistema tenemos compresores 4G23 para el R23, que serían estos dos, y compresores 6G-34 en el lado de alta con 404. Ya incluye su banco de expansión, ya que el R23, como los sistemas de CO2, al momento del paro, si es un paro prolongado, la temperatura ambiental puede llegar a calentar el refrigerante aumentando su presión, por lo cual vamos a requerir tener algún tipo de protección para evitar la fuga de este refrigerante. Ojo, el R23 es sumamente contaminante, es súper contaminante. Entonces es de suma importancia tener sistemas bien herméticos que no tengan fugas y obviamente propiciar una protección durante el paro para evitar algún tipo de fuga de este refrigerante, ¿no? También incluye a sus intercambiadores internos. Punto importante, la descarga de los compresores de baja temperatura puede llegar a ser muy caliente, por lo cual muchas veces se recomienda la utilización de supercalentadores, como se ve por aquí, para enfriar la descarga antes de la entrada del intercambiador cascada, ¿no? Este es otro tipo de sistema operando a menos 70 grados Celsius con condensadores por aire. Aquí sí se muestran los condensadores. Este es un sistema de instalación nueva. Aquí están operando con R507 la etapa de alta y R23 la etapa de baja con prácticamente los mismos modelos de compresores, ¿no? Este es otro diseño de sistema donde tenemos también una temperatura de evaporación de menos 70, condensando hasta 52 grados Celsius. O sea, prácticamente un Mexicali, ¿no? Con un condensador por aire. Y en Mexicali se puede llegarse a operar este tipo de sistemas sin ningún tipo de problema con compresor Bitzer. Este sistemita, por ejemplo, otorga 3.4 toneladas de refrigeración en a ultra baja temperatura. Es un sinfín de potencia. Es una gran potencia para enfriar las vacunas, que al final de cuentas el requerimiento de enfriamiento o la capacidad requerida para estas vacunas que son pequeñitas no va a ser tan grande. Entonces, este es un súper sistema, ¿no? Principales aplicaciones de estos sistemas en cascada, pues bueno, la licuefacción de vapores de petróleo es una de las principales aplicaciones de estos sistemas. También para gases industriales, por ejemplo CO2, también pudiese llegarse a utilizar. Manufactura o nitrógeno, manufactura de hielo seco, hablando del CO2, ¿verdad? Congelamiento extremo o deep freezing, también se puede utilizar. Y pues bueno, ya mencionábamos el tema de actualidad, el almacenamiento de vacunas, ¿no? Puede llegarse a temperaturas de cuarto de hasta menos 80 grados Celsius. ¿Cuáles son las ventajas de un sistema en cascada? Pues bueno, como la cascada utiliza dos sistemas diferentes con refrigerantes diferentes, tú puedes diseñar tu sistema como mejor te convenga. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un sistema 100% natural en la etapa de alta, la etapa de baja, pues desafortunadamente no pudiese ser con el R23, que es súper contaminante, tendría que ser sintético. Pero si a lo mejor la etapa de alta la pudiese hacer con un amoníaco, con un CO2 o hasta con un hidrocarburo, ¿no? O bien, si tú quieres permanecer en lo más típico, que sería la recomendación principalmente para el tema de vacunas, para el tema hospitalario, mejor no investiguemos, no indaguemos, vayámonos por lo seguro y a lo mejor ustedes pueden llegarse a aplicar un 404, ¿no? Que es ampliamente conocido en la industria. Entonces, un 404 en la etapa de alta y el R23 que se va a comportar con presiones muy similares a las del 404 en la etapa de baja, obviamente con temperaturas diferentes, ¿verdad? Entonces, con esto pudieses llegar a tú diseñar tu sistema como mejor te plazca y te convenga, dependiendo de la disponibilidad, por ejemplo, de materiales y refrigerante, ¿no? También es un punto importante que se evita la migración de aceite entre los sistemas. Obviamente no están interconectados o mezclados. Entonces no hay esta problemática de que el aceite se te vaya a ir al sistema entre sistemas. Ojo, sí se puede llegar a ir en el propio sistema de alta o de baja y por eso es que hay que tener sus separadores de alta eficiencia o bien algún tipo ahora sí que control de aceite o de retorno de aceite por la succión del compresor, ¿no? Ya para resumir entonces, ¿qué es lo que te llevas
Pues bueno, la pandemia y la búsqueda de una cura ha creado grandes retos para el humano en todos los aspectos. Uno de los principales es en la industria de la cadena de frío. Ahí es donde tenemos una gran reto, que es cumplir con la demanda de frío que se requiere para este tipo de sistemas, ¿no? Bitzer es un proveedor de compresores, fabricante de compresores de origen alemán, que puede operar a ultra bajas temperaturas, las cuales son requeridas para el almacenamiento de estas vacunas y otros tipos de procesos, no nada más para el tema farmacéutico, ¿no? Además, Bitzer cuenta con una experiencia para apoyarte con tus proyectos de ultra baja temperatura, con a lo mejor algún tipo de recomendación general, ¿verdad? En cuanto a la operación de este tipo de sistemas, ¿no? Sin más, no me queda, pues ahora sí que más que recordarles que tenemos varios webinars disponibles, grabados ya en nuestra página de bitzermx.com. Ahí van a estar disponibles. Ustedes solamente tienen que dar clic en el webinar que quieren ver y van a acceder directamente a estos webinars. Va a haber más por venir. Desafortunadamente, el tema de la pandemia, precisamente lo estamos atacando con este tipo de webinars, pero todavía no se acaba. Entonces, vamos a seguir con los webinars al próximo año. Entonces, esperen más webinars y sus ideas son bien recibidas si alguien quiere algún tema que quiera revisar. Recuerden que tenemos nuestro centro de capacitación donde tenemos un sistema en vivo trabajando con CO2, donde ustedes pueden trabajar, practicar y ver cómo funciona este sistema de CO2 transcrítico. Y pues también tenemos nuestro módulo inteligente aquí ahora sí que compresor didáctico, donde ustedes pueden jugar con él, entre comillas jugar, para verificar cómo funciona este módulo inteligente, ¿no? Tiene otra imagen de nuestro sistema de refrigeración con CO2 transcrítico, ¿no? Aquí algunas referencias de lo que tenemos de algunas imágenes que no le pertenecen a Bitzer y pues bueno, sin más, ahora sí que vamos a pasar, aquí les dejo mis datos para cualquier duda o comentario, pero bueno, vamos a pasar precisamente a este tema de preguntas y respuestas en caso de que haya. Ceci, ¿me puedes apoyar, por favor? Sí, si me puedes apoyar, Ceci, por favor. Sí, va. Comenzamos con los compresores herméticos, semiherméticos y de tornillo. ¿Pueden trabajar con relaciones de compresiones mayores a 9? Pues la relación de compresión sí se puede llegar a manejar. Lo que, como veíamos en el gráfico que les mostraba anteriormente, en lo que va a repercutir es principalmente en la eficiencia energética. Lo importante aquí también es contemplar el rango de aplicación que el fabricante del compresor te brinda en ahora sí que, aquí les muestro de nuevo, en su software de selección, ¿no? Por ejemplo, un sistema con refrigerante sintético 404 con un compresor semihermético reciprocante, ustedes seleccionan el refrigerante, te vas a límites de aplicación y, por ejemplo, una relación de compresión grande o una de las máximas que pudiese llegar con las que puede trabajar este sistema sería una condensación de 62 grados Celsius con una evaporación de menos 39 grados Celsius. Con sus respectivas presiones sacas tú la relación de compresión y pues bueno, la verdad es que va a ser muy grande y mientras estés dentro del rango de aplicación del compresor no habría ningún tema en cuanto al funcionamiento del compresor. Lo que sí es obviamente considerar el enfriamiento requerido y considerar que el compresor va a trabajar de una manera no la más eficiente, ¿no? Sí va a consumir una alta, pues ahora sí que consumo energético, ¿no? Ok, la siguiente es de Amador. Cuando utilizamos un sistema de 2 etapas, ¿cómo podemos determinar la presión intermedia para poder calcular el compresor de la segunda etapa? Excelente pregunta. La presión intermedia tú la puedes calcular con la raíz cuadrada de la multiplicación de la presión de condensación por la presión de evaporación. Dicho de otra manera, presión de condensación por presión de evaporación en presión absoluta, el resultado le sacas la raíz cuadrada y esa sería tu presión intermedia para calcular la presión intermedia requerida en tu sistema de doble etapa. Ahora bien, para un sistema en cascada, yo lo que te recomiendo es trabajar con relaciones de compresión. Revisa la relación de compresión que te va a brindar el R23 con una temperatura de condensación y luego haz la misma cálculo de relación de compresión con el refrigerante que vayas a optar para el sistema de alta y que ese valor de relación de compresión sea lo más equiparable posible. Si uno te da 2, que el otro te dé 2, ¿no? Si uno te da 2, que uno te dé 4, pues no es lo más conveniente, ¿no? Hay que tratar de equiparar las relaciones de compresión entre las dos etapas
para llegar a la mayor eficiencia energética posible. Ok. En una cascada, ¿puedo utilizar refrigerante 404A en ambos sistemas? No, no, desafortunadamente no, ya que las propiedades del 404 no permiten llegar a ultra bajas temperaturas. Aquí el beneficio de utilizar el sistema cascada es que puedes utilizar refrigerantes que te permiten operar con presiones de succión todavía positivas en el lado de ultra baja hasta menos 80 grados Celsius, presiones positivas con las cuales estamos pues más familiarizados y pues bueno, a final de cuentas también pueden llegar a condensarse con presiones relativamente moderadas en el lado de descarga del compresor, ¿no? Entonces, no, un sistema cascada no es lo más conveniente. Si pudiese ser un sistema cascada de 404, sin embargo, para ultra bajas temperaturas, no las vas a alcanzar. Quizás vas a tener un sistema cascada para evaporar a menos 50 con el 404, pero pues no va a ser lo más conveniente. Además de que vas a tener una problemática en cuanto a la presión de succión. Si llegas a presiones negativas, pues bueno, ¿cómo vas a proteger por una falta de refrigerante? Si el procesato de baja ya no lo vas a poder operar. El procesato de baja es para presiones positivas. Si tú tienes una presión negativa ya en operación, pues puede que te quedes sin refrigerante y no te des cuenta. Y eso va a ocasionar una quemadura de motor. Ok. La siguiente pregunta es de Jorman, que nos está viendo por Facebook, y él pregunta si solo tenemos la opción del refrigerante R23 para la parte de ultra baja temperatura. No, tenemos también el R508B y algunos otros refrigerantes que, pues bueno, la experiencia no es tan grande en el mercado de manera general, pero a final de cuentas sí existen otro tipo de refrigerantes que se pueden operar. La recomendación de Bitzer es irnos por los refrigerantes que tienen mayor experiencia en el mercado, que hay más disponibilidad y que son económicamente factibles. El R23 es uno de esos refrigerantes donde existe una amplia, ahora sí que experiencia, donde está disponible en el mercado a un precio accesible. Ok, gracias, Irving. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema booster y un sistema de doble etapa? Pregunta Giovanni. Un sistema booster es donde tenemos dos etapas de compresión en un mismo sistema. A ver, me repites la pregunta. ¿Estamos comparando sistema booster contra un sistema de doble etapa? Ok, prácticamente es muy similar. Lo que pasa es que acá en un sistema booster lo tenemos separado en dos compresores y en un sistema doble etapa lo tenemos en una misma carcasa de compresor. Prácticamente esa es la situación. Además, un sistema en booster puedes cargarle cargas de media y de baja temperatura. En el caso de un sistema de dos etapas, un compresor de doble etapa, comúnmente solamente opera con una operación o con las cargas de baja, no con las cargas de media. Entonces, ese es un beneficio de un sistema en booster. Sin embargo, un sistema booster para este tipo de sistemas, si bien sí puede ser aplicado, pues no es la tecnología, digamos, más económica quizás para este tipo de aplicaciones, principalmente farmacéuticas, ¿no? Por las temperaturas o las capacidades o la propia aplicación, comúnmente solamente requieres de una ultra baja temperatura. Entonces, con un doble tapa fácil y sencillo lo puedes realizar, tener un diseño de sistema muy tradicional como un sistema de tapa sencilla. Ok, gracias. La siguiente pregunta es de Gaspar. ¿Cuáles son los riesgos de trabajar con compresor de dos etapas con presiones de succión negativas para lograr pues los menos 70 grados Celsius? Pues quizás ahora sí que limitante principal pues va a ser la protección por baja presión de succión si lo que queremos detectar es una pérdida de refrigerante o de flujo de refrigerante, ¿no? No necesariamente franca pérdida de refrigerante, pero sí a lo mejor de un flujo. Al trabajar con presiones negativas, pues vas a tener que tener a lo mejor un tipo de dispositivo que te permita revisar si realmente tienes una pérdida de refrigerante o simple y sencillamente es la operación tradicional del sistema con presiones negativas, ¿no? De ahí en fuera, como si te fijaste el vacío en un sistema de doble etapa, la succión de los compresores que van a venir a lo mejor en presiones negativas, no va a entrar directamente al motor, por lo cual no tendrías una problemática de arco eléctrico derivado de una operación en vacío del compresor. Entonces, realmente no tendrías una problemática como tal en la cuestión de protección de compresor por temas de arco eléctrico generados por operación en vacío. No existiría, ¿verdad? Porque va a entrar primero por la etapa la primera etapa de compresión, entonces va a llegar al
motor del compresor con una presión positiva ya después de la primera etapa de compresión. Ok. José Antonio pregunta, ¿cuál es la manera correcta de cargar gas refrigerante en un sistema de cascada? Pues es como un sistema tradicional. A final de cuentas, lo que vas a tener son dos sistemitas que vas a tener que, ahora sí que cargar. Ahora, un punto importante en el sistema de baja temperatura, el R23, por ejemplo, lo ideal es tener ya el sistema de media temperatura disponible para enfriar el sistema y así evitar que durante la carga se me vaya a disparar a lo mejor una válvula de alivio, porque a lo mejor va a ser tardado la carga de refrigerante y pues la propia temperatura ambiental pudiese generar un aumento de presión que me va a liberar la presión de una de las válvulas de expansión, de las válvulas de alivio, perdón, del sistema o de seguridad. Entonces es importante, la recomendación sería primero carga el sistema de media temperatura o el de alta temperatura, digamos, tenlo ya disponible para operar corriendo, y ahora sí es la carga de refrigerante en el sistema de baja temperatura, para poder así que propiciar las buenas condiciones de operación del sistema, ¿no? Ojo, también es bien importante, antes de prender el sistema de baja temperatura en una operación normal, siempre vas a tener que prender primero la etapa de media, darle condiciones y ahora sí ya poder prender el sistema de baja temperatura para que pueda llegarse a condensar correctamente y evitar presiones o sobrepresiones en el lado de descarga de compresor desde baja. Okay. Antonio pregunta, dada la importancia que tienen estos sistemas para la preservación de las vacunas, ¿consideran que es necesario tener un equipo adicional, un stand-by, para efectos de mantenimiento o reparación del equipo que normalmente se tiene en funcionamiento? Excelente pregunta. Y sí, de hecho, la recomendación y lo que se está haciendo a nivel mundial para este tipo de sistemas de la farmacéutica o tratamientos médicos, normalmente se tiene un compresor, un sistema, perdón, de respaldo idéntico al compresor, al primer sistema, perdón. Digamos, tienes dos sistemas idénticos, uno para la operación tradicional o del día a día y el otro de respaldo, precisamente para evitar ese tipo de problemáticas. Si tienes una problemática con el primer sistema, pues tienes el backup o el respaldo del otro sistema, ¿no? Además, te va a ayudar para otro tipo de situaciones, por ejemplo, a lo mejor en un tema de deshielo que vas a tener, pues bueno, para evitar que la cámara se mantenga o se caliente durante el deshielo, pues puedes prender ese otro sistema backup solamente en esos periodos de deshielo de uno de los sistemas, principalmente para el retorno de aceite, ¿no? Entonces es excelente pregunta y sí, la recomendación para sistemas farmacéuticos o de tratamientos médicos es tener un sistema de respaldo. Ok, gracias. La siguiente es de Mario Silva. ¿En qué software puedo ver las corridas de los compresores en sistema de cascada? Muy buena pregunta también. Esos cálculos para sistemas cascada son especiales. Cualquier requerimiento los pueden ver a través de este correo, soportetecnico@bitsermexico.com. Ustedes nos mandan la información que requieran y nosotros les vamos a proporcionar el cálculo de capacidad o de selección del compresor requerido a las condiciones requeridas, ¿verdad? Entonces, nos pueden contactar a ese correo y nosotros les vamos a proporcionar esas corridas, ¿verdad? Punto importante. Bitzer es el fabricante del compresor. Lo importante también aquí es hacer un proyecto completo con el integrador que va, del sistema. O sea, a final de cuentas, el fabricante del sistema completo pues tiene que estar también involucrado en este tipo de diseños de sistemas, ¿verdad? No solamente a lo mejor el usuario final o el distribuidor. Tenemos que hacer esto en conjunto con el fabricante que ustedes elijan para el sistema de refrigeración completo. Ok, la siguiente es también de Giovanni. ¿Cuál es la presión de vacío recomendada en los sistemas de ultra baja temperatura antes de cargar el gas refrigerante para el arranque de la máquina? El procedimiento de vacío a los sistemas, como son sistemas, digamos, entre comillas, con refrigerantes o sistemas tradicionales en su funcionamiento como tal, que van a utilizar aceite tradicional, por ejemplo, en el caso el R23 comúnmente se puede llegar a operar con el BCE 32 de Bitzer, que es el mismo que se utiliza para el 404, 134 en aplicaciones de supermercado, unidades condensadoras, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la calidad de vacío que debemos de alcanzar en los sistemas, principalmente lo dictamina el tipo de aceite, porque el aceite es el que es higroscópico. Al ser un aceite poliéster, los que se van a utilizar también en el sistemas de ultra baja temperatura, los niveles de vacío son muy similares, por debajo de 500 micrones de vacío.
es la recomendación, antes de, ahora sí que el ingreso de la carga de refrigerante al sistema, pero ya posterior a la carga de aceite en el compresor y en el separador de aceite. Es de suma importancia que el vacío se haga con el aceite ya en el sistema, para deshidratar ese aceite del sistema. Ok. Siguiendo con el tema de los aceites, ¿qué viscosidad de aceite es la más recomendada para este tipo de aplicación? Va a depender de la temperatura de evaporación. Para temperaturas por encima de menos 70 grados Celsius, comúnmente se recomienda el aceite tradicional, el BCE 32. Sin embargo, es de suma importancia considerar que a menores temperaturas puede llegarse a generar una falta de flujo de aceite por la viscosidad o el pour point del aceite. Entonces aquí pues hay que ver caso por caso, porque sí es importante verificarlo. Y también, como les comento, en conjunto con el diseñador o integrador del sistema, pues ellos son los que van a integrar algún tipo ahora sí que proceso o procedimiento para propiciar que el aceite vuelva a tener una viscosidad favorable para que pueda regresar a través del sistema hacia el compresor, ¿no? Pero sí es un punto importante considerar el tema de la viscosidad. De manera general, el BCE 32 ha sido el que se ha utilizado en mayor proporción. Sin embargo, para temperaturas por debajo de menos 75, puede ser un tema que ya se tenga que revisar caso por caso en conjunto con el integrador del sistema. Sí, gracias. Armando pregunta, ¿cuál es el sistema de deshielo recomendado en sistemas de ultra baja temperatura? No hay como tal una recomendación. Digo, se puede llegarse a utilizar tanto el deshielo por gas caliente como el deshielo por resistencias calentadoras. Obviamente va a tener que ser un deshielo que induzca calor, no solamente por aire. Por aire obviamente está descartado. Pero puede ser también algún tipo pues bueno, lo más tradicional y lo que más se conoce es el propio deshielo por gas caliente, ya que esto te va a propiciar también a que el aceite regrese al sistema. En operación del sistema, el aceite se va a llegar a, digamos, no me quiero llamar congelar, pero sí su viscosidad va a ser prácticamente que la va a solidificar, ¿no? No va a fluir a través del sistema, entonces lo que vamos a hacer con el deshielo por gas caliente va a propiciar que el aceite se caliente nuevamente y eso va a generar que su viscosidad disminuya, generando ahora sí o propiciando ahora sí el flujo del aceite de regreso hacia el sistema. Entonces, comúnmente se utiliza deshielo por gas caliente. Ok, gracias. Armando pregunta, ¿qué refrigerante recomiendas para la primera etapa? ¿R404A o R507? Si la diferencia es solo un 3% del R134. ¿Te refieres a entre esos dos refrigerantes? Si te refieres a entre esos dos refrigerantes, realmente es una decisión a lo mejor más meramente comercial o de disponibilidad. Si tú tienes mayor disponibilidad para encontrar el 404 a un buen precio, adelante. O el 507. A final de cuentas, la ventaja que tienes con el 507 es que es una mezcla azeotrópica, por lo cual no tienes un deslizamiento de temperatura tan grande. Con el 404 también es casi cero, ¿no? Pero bueno, esa es una de las ventajas que tiene el 507. Pero bueno, a final de cuentas, pues bueno, sabemos que el 404 y el 507 no son la mejor solución en tema medioambiental. El 134 pudiese ser una mejor solución en ese aspecto, sin embargo hay que considerar que los compresores van a ser más grandes para 134 y que a final de cuentas el 134 también tiene un límite de aplicación, valga la redundancia, limitado. Entonces, si tú vas a tener un sistema a menos 80 condensando a menos 35 o a menos 40 o menos 30, digamos, entonces evaporando la etapa de alta temperatura a menos 35 o menos 40, quizás el 134 ya no vaya a ser la mejor opción y vas a tener que optar directamente por un 404, 507 o el XP40. Pero una recomendación entre el 404 y el 507, pues prácticamente sería nada más revisa tu disponibilidad y tus costos y pues bueno, el que sea más conveniente para ti. Ok. ¿Tienes algún tip para saber los parámetros correctos de presiones de operación en circuitos de baja? Por ejemplo, utilizando el R508. ¿En circuitos de qué, perdón? En circuitos de baja. Ah, de baja, perdóname, gracias, sí.
Claro, tú puedes tener la aplicación de Bitzer RefRuler, que está gratuita en la Play Store o ahora sí que bueno, para iPhone, ¿no? Ya se me olvidó el nombre de la tienda. Aquí lo tengo en la App Store, perdón. Para la App Store también está disponible. Tú bajas la aplicación RefRuler. Aquí tú seleccionas, por ejemplo, bueno, no creo que se vaya a alcanzar a ver, no se ve nada. Pero bueno, tienes la opción de seleccionar el R23 y ahí tienes una tabla presión-temperatura en la cual tú, en donde dice Dew Point, ya habiendo seleccionado el refrigerante, ahí pones, por ejemplo, tu temperatura de evaporación. Si tu cuarto va a estar a menos 60 y tú requieres una temperatura de evaporación de menos 70, tú seleccionas menos 70 y, por ejemplo, con R23 tú vas a estar operando a una presión positiva de 13.4 libras por pulgada cuadrada manométricas. Entonces ahí ya puedes ver cuáles van a ser las presiones, digamos, de operación de tu sistema dependiendo de la temperatura de evaporación. Pero es importantísimo que va a depender de cada caso. Si tu sistema va a estar evaporando menos 65, pues ya, bueno, ya no vas a tener esas 13.4 libras, vas a tener 21 libras, por ejemplo. Entonces depende mucho de las condiciones de operación del sistema, pero la aplicación RefRuler que puedes descargar en tu celular, disponible de manera gratuita, es la herramienta adecuada para saber qué presiones vas a tener en tu sistema. Vale. José Moreno pregunta, ¿en menos de 80 grados centígrados puedo utilizar el sistema crítico transcrítico? ¿A qué se refiere a transcrítico? Bueno, me imagino que a lo mejor está hablando de CO2. El CO2 tiene la limitante de poder operar hasta menos 50 grados Celsius. Entonces, para sistemas de ultra baja temperatura, el CO2 no es la solución. ¿Por qué? Porque el CO2 tiene un punto triple de menos 56 grados Celsius aproximadamente. Entonces, abajo o en esa temperatura y por debajo, lo que va a pasar es que el refrigerante se va a solidificar. Entonces, ya no va a fluir por el sistema y pues ya no vas a tener un sistema de compresión mecánica de vapor. No pudieses tenerlo. Entonces, a final de cuentas, el CO2 no es la solución para este tipo de sistemas de ultra baja temperatura. Sí, a lo mejor para un sistema en cascada en la etapa de alta solamente, pero no para la etapa de baja. Entonces pues prácticamente eso de sistema subcrítico, transcrítico, todos los sistemas que ahorita les mencioné son sistemas subcríticos porque todos operan por debajo del punto crítico de refrigerante que les mencionaba. El R23 va a operar por debajo de su punto crítico, que, digo, por ejemplo, aquí en la propia RefRuler puedes obtener la información de cuál es su punto crítico. Aquí dice que su punto crítico es de 26.14 grados Celsius, o sea, por encima de esa temperatura de condensación de ese refrigerante, no se va a condensar, se va a comportar como un fluido supercrítico y sería un sistema supercrítico, transcrítico, lo cual no existe, porque no existe una tecnología de compresión que pueda manejarlo, ni tampoco la tecnología de condensación, etc. Entonces, a final de cuentas, el compresor está limitado. Sus máximas condensaciones que pudiese llegar a tener sería de menos 10, menos 5 grados Celsius para poder propiciar una buena relación de compresión y que sea efectivo, ¿no?, la aplicación de su sistema en cascada. Pero sí, todos los sistemas de los que platicamos el día de hoy son subcríticos. Tema transcrítico es ahorita solamente aplicable para CO2 o algún otro tipo de sistemas de otro tipo de índole. A lo mejor para un orgánico o ciclo orgánico de Rankine se puede llegar a utilizar amoníaco en estado también supercrítico, pero eso es otro tema, que no tiene nada que ver con refrigeración. Ok. Armando, ¿Bitzer maneja compresores para la etapa de baja temperatura en aplicaciones de menor capacidad de almacenamiento? Por ejemplo, equipos de entre 20 a 72 pies cúbicos. Pues bueno, ya el tema de las capacidades o de volúmenes va a depender de la capacidad térmica. Hay que hacer un cálculo térmico y, como les comentaba, por ejemplo, nuestros compresores... bueno, esto sí creo que no se los comenté. Nuestros compresores más pequeños con R23, déjenme les digo cuánto pueden llegar a otorgar con el compresor más pequeño con R23. Con R23, el compresor más pequeño, operando a menos 85 grados Celsius de evaporación para alcanzar una temperatura de cuarto de menos 80 y una temperatura de condensación de menos 30, te va a otorgar 1/10 de tonelada de refrigeración. Entonces, realmente ya el volumen va a depender, pues ahora sí que de tu aislamiento, de tu tipo de evaporador, etcétera, ¿no? Pero hablando de volúmenes, necesitamos primero hacer un cálculo térmico para saber qué volumen te va a otorgar, ¿no?
Pero bueno, aquí la capacidad mínima que podemos otorgar con R23 es 1/10 de tonelada, y ya veíamos que también con los sistemas de 2 etapas, evaporando hasta -70, no más abajo, también podemos llegar hasta 1/10 de tonelada de refrigeración, o 0.3 kilowatts prácticamente. Ok, gracias. Manuel pregunta, ¿qué problema tendría si manejo un compresor por debajo de la temperatura de succión recomendada por Bitzer? Lo que puede llegar a ocasionar es principalmente un recalentamiento de las piezas mecánicas, una sobrecarga de las piezas mecánicas. Principalmente si es un sistema, por ejemplo, sencillo, en una cascada, por ejemplo, y tienes presiones por debajo de las recomendadas por Bitzer en el sistema cascada, o en un sistema tradicional, ya hablando de temas generalmente, de manera general. Si tú operas con temperaturas o presiones de succión más bajas de lo recomendado por Bitzer, lo que puedes llegar a tener es una problemática, como es un compresor semihermético, por donde pasa el refrigerante por el motor. Si tienes vacío o presiones negativas, pudiese llegar a generar un arco eléctrico en el motor, generando una problemática de motor. Pero bueno, a final de cuentas, no es la recomendación, y obviamente vas a tener, las problemáticas pueden ser muy diversas, principalmente, como les digo, una disminución de la vida útil del compresor por desgaste, por no retorno de aceite, o tan directo como una falla de motor. Ok. La siguiente es de Luis Miguel. ¿Cómo podemos saber que hay infiltración por la presión que aumenta? Si puedes ayudarme, Miguel, a elaborar un poquito más la pregunta, porque está un poquito general y no sé cómo responderla. Si me ayudas elaborando un poquito más la pregunta, con gusto te brindo una respuesta pues ad hoc, ¿no? Ok, la siguiente es de Pedro. Esto, bueno, ya lo comentaste, pero no está de más que se vuelva a comentar. Pregunta si Bitzer podría apoyar en la fabricación de un sistema RAS en cascada para ultra baja temperatura. Podemos apoyar con los compresores y recomendaciones generales, pero con la fabricación nosotros no fabricamos equipo, solamente los compresores y algunos dispositivos que pudiésemos llegar a ofrecer, por ejemplo, el kit de recalentamiento para el compresor de 2 etapas, el economizador para el compresor de 2 etapas, los periféricos de protección para los compresores en los sistemas en cascada y también los de doble etapa. Pero de ahí en más, pues no, la integración del sistema tiene que ser directamente visto con un fabricante de equipo original. Ok, ya nos contestó Luis Miguel y dice que simplemente cómo podríamos detectar que hubiera una infiltración en el sistema. Eso es lo más interesante. Por eso es que es de suma importancia hacer las pruebas de presión antes de, ahora sí que operar el sistema, porque en un sistema que va a estar operando en vacío, lo vas a ver reflejado desafortunadamente con una problemática ya en el sistema. ¿Cuál va a ser esa problemática? Acidez. Al tener una infiltración, lo que va a pasar es que va a ingresar humedad al sistema, te va a generar acidez, y el aceite, cada que hagas un análisis de acidez, vas a encontrar que está sumamente repleto de ácido o de contenido de humedad. Entonces, desafortunadamente, ese es el indicativo que comúnmente se tiene, ¿no? Entonces, lo importante es, al momento del arranque del sistema, hay que hacer las correctas pruebas de presión para evitar que haya algún tipo de fuga o de poro en la tubería que puede llegar a generar en operación una infiltración de humedad hacia el sistema. Altas presiones también en el condensador, gases no condensables. Eso también puede llegarse a generar con una infiltración al sistema. Altas presiones de descarga en el compresor, sin tener realmente una temperatura de condensación o temperatura ambiental o de condensación. En el caso del cascada, una temperatura de evaporación del sistema muy alta temperatura de evaporación, pues bueno, quiere decir que ese condensador está lleno de aire, y eso genera altas presiones de descarga y altas temperaturas de descarga. Vale, muchas gracias, Steven. Pues hasta aquí ya damos por terminada la sección de preguntas y respuestas. También ya estuvimos revisando y contestando las preguntas que nos hicieron vía Facebook. Si llegara a quedar alguna otra que en este momento no se les ocurrió, pues ya saben que pueden contactar a Irving en su correo soportetécnico@bitsermexico.com.
Muchísimas gracias por tu apoyo, Ceci. Gracias principalmente a todos ustedes por el tiempo invertido. Gracias por la participación. La verdad es que fueron muy buenas preguntas todas fueron muy buenas preguntas y me da mucho gusto que haya habido esa interacción con nosotros. Recuerden que estamos para apoyarlos en sus proyectos. Hay muchos fabricantes de equipo en México que pudiesen llevar a lo mejor algún tipo de proyecto de ese estilo. Sin embargo, sí es de suma importancia llevarlo como un proyecto crítico, ¿no? No es tradicional, no es el pan de cada día. Entonces, y principalmente por los temas de salud que se están manejando, ¿no? Entonces, es de suma importancia que tener la experiencia requerida para poder diseñar y operar estos sistemas. Entonces, Bitzer está para apoyarlos, para guiarlos durante este proceso, pero sí es de suma importancia que ya se conozca este tipo de sistemas de antemano para la elaboración de estos sistemas, ¿no? Sin más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo en este año. Posiblemente sea el último webinar del año, este año tan atípico que nos tocó, pero la verdad es que creo que generamos una buena interacción entre ustedes y Bitzer, Greenpoint. Espero que así sigamos y que tengan la confianza de que estamos para apoyarlos en cualquier situación. Ya saben nuestro correo, nuestro contacto, soportetécnico@bitzermexico.com. Su servidor está, valga la redundancia, para servirles en la cuestión técnica de los productos de Bitzer. Y pues bueno, no me queda más que ahora sí que desearles una excelente época decembrina y síganse cuidando mucho, que lo que queremos ya es poder tener esa normalidad anterior a la nueva, o por lo menos algo muy similar para poder vernos nuevamente en entrenamientos físicos, ¿no? Muchísimas gracias, sigámonos cuidando y nos vemos pronto. Hasta luego.